Muy buenas a todos y bienvenidos a Paleo Record, su podcast de noticias científicas que examina los hallazgos más recientes acerca de la historia y la prehistoria de la Tierra y el ser humano. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, pues va a ser una entrevista con nuestro primer invitado del podcast. Su nombre es Leonardo Hostos Olivera, paleontólogo peruano de la Universidad Cayetano Heredia y autor principal de este nuevo artículo del que vamos a hablar en este episodio. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Así me ayudan muchísimo a seguir con este proyecto. Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias por venir al podcast hoy, Leonardo. Un gustazo conocerte. No, gracias por la invitación. Eh, Quería comenzar preguntándote, ¿cómo fue que te convertiste en paleontólogo? Bueno, yo soy biólogo de la Universidad Cayetano Heredia y durante los años de la carrera en pregrado estuve decidiendo, tratando de decidir qué línea seguir exactamente. Y fue justamente durante el tercer año sí, tercer año si me equivoco, que es donde llevo el curso de evolución, donde realmente me enamoro de todo esta área de, en parte, bueno, la biología evolutiva y conozco ya de más de cerca la paleontología. No es, en mi caso no es el de quizás del niño que le encantaban los dinosaurios y todo eso. No, el mío es una parte más dentro ya del área académica, ¿no? Ahí me empecé a enamorar de esta área eh, y pregunto con quién podría empezar a trabajar, quizás para probar, ¿no? Tratar de alguna manera internarme en el aspecto investigativo de la paleontología y la evolución. Y es cuando contacto al doctor Rodolfo Salas Gismondi, quien estaba regresando de su etapa doctoral y postdoctoral, estaba regresando al Perú para poder participar de un proyecto, pues en este caso fue el proyecto Magnet, financiado por Concitec, de poder traer investigadores peruanos, poder repatriarlos, algunos peruanos u otros extranjeros también, para trabajar aquí desde Cayetano. Y yo empiezo a trabajar con el doctor Rodolfo justamente, empezando a aprender sobre anatomía de vertebrados, sobre a profundizar en conocimientos sobre evolución, sobre ecología, y poco a poco irme adentrando en el mundo de la paleontología. Yo diría que realmente donde me he sentido más paleontólogo ya ahora es gracias a mi maestría, donde he podido estudiar ahora sí la evolución de un grupo que a mí me ha terminado de enamorar, que me encanta, que son los pinípedos, ¿no? En general a mí me encantan los carnívoros semiacuáticos. Los carnívoros bueno, hay muchos grupos, pero los semiacuáticos justamente son nutrias y los pinípedos. Las nutrias las pude estudiar en el pregrado, durante mi tesis de pregrado, pero ya es en la maestría, más centrándome en la parte paleontológica, trabajando con fósiles, que he estudiado los pinípedos y son un modelo espectacular. Es ahí donde me enamoré y donde ya me siento ahora sí un paleontólogo como tal, ¿no? Interesante. Entonces tu camino fue no tan, no tan común, por así decirlo. Sí, porque cuando uno habla con alguien que de repente es paleontólogo, o sea, se ha formado como paleontólogo, muchas veces hablan de que de niños les gustaban los dinosaurios y siempre quisieron descubrir dinosaurios, estudiar dinosaurios, por ahí. Entonces, como que mi caso no es tan clásico, digamos, desde ese lado, ¿no? Claro, sí, sí lo entiendo. Y bueno, hablando de este nuevo artículo que has publicado, eh, el artículo en español, por lo que lo he logrado traducir, bueno, el título vendría a ser Nuevos fósiles del Plioceno del Pacífico Oriental arrojan luz acerca de la evolución temprana de los otáridos en el hemisferio sur. ¿Es correcto? Exactamente, esa es la traducción. Y bueno, comencemos por el principio. ¿Qué son los otáridos y de dónde vienen? Bueno, los otáridos son el grupo que comprende justamente a los que llamamos lobos marinos o incluso leones marinos también. ¿Ok? Todos estos animales semiacuáticos que también forman parte de los pinípedos que estuve mencionando hace un momento, ¿no? Los pinípedos comprenden no solamente a los otáridos, también están las focas, son el grupo Fócide, y están también las morsas, que es el grupo Odobenidae. Todos estos son los representantes actuales de los pinípedos, que tienen diferencias marcadas en su anatomía y en su ecología, porque los otáridos, los lobos marinos, se diferencian de estos otros dos en que son los que mejor caminan en tierra,
todas maneras. Tienen una menor adaptación al estilo de vida acuático. Los que tienen una mayor adaptación son las focas. Si uno ve una foca, se va a dar cuenta que son bien torpes caminando en tierra, no poseen justamente esa capacidad de poder sostenerse y poder desplazarse en tierra. Tiene que ver justamente con la anatomía propia de sus extremidades posteriores, ¿ok? Pero son mucho más hábiles en el agua. Los lobos marinos no tan hábiles en el agua, pero tienen una mayor capacidad para poder desplazarse en tierra y tienen otras características bien particulares, justamente con que tienen las orejas, ¿no? Por eso en inglés se le llama eared seals, justamente porque tienen orejas visibles externas, las focas no lo tienen. Su historia evolutiva de estos lobos está muy vinculada, y bueno, su historia natural en general y la actual está muy vinculada a los ecosistemas marinos más productivos. Es algo muy particular, porque si uno se pone a ver la distribución de los lobos marinos, principalmente está en el hemisferio sur. Gran parte de las especies, actualmente existen 15 especies de lobos marinos, y la gran mayoría de ellas están distribuidas en el hemisferio sur, ¿ok? Y sobre todo ocupando los que llamamos ecosistemas de afloramiento costero, ¿no? Como pueden ser el mar peruano, bueno, en general todo el sistema de Humboldt que abarca Perú y Chile, el ecosistema de California, por ejemplo, también, que está en Estados Unidos, parte de México, y hay dos otros sistemas de afloramiento costero en África, uno al norte y otro al sur. Estos sistemas son de gran productividad, son muy ricos en nutrientes y justamente el caso del mar peruano es muy especial porque quizás es el más productivo de todos a nivel mundial, eh, y es uno que tiene una historia evolutiva muy interesante, la cual podemos tratar de entender a partir de algunas especies clave como pueden ser los lobos marinos, justamente, que son depredadores tope de estos ecosistemas. Entonces ahí es donde los lobos marinos entran con gran relevancia ecológica, digamos, ¿no? Entiendo. Entonces, eh, ¿podríamos hacer una diferencia antes de seguir entre productivo de biodiverso? Porque tengo entendido que no son lo mismo. Exacto, o sea, cuando hablamos de biodiversidad hay muchos componentes, ¿no? Podemos hablar de uno de ellos, la riqueza, la cantidad de especies que hay. También hablamos de abundancia, por ejemplo, que es el número de individuos que hay por cada una de estas especies. En el caso del mar peruano, nosotros más que tener una riqueza, hablamos de una abundancia. Nosotros tenemos, por ejemplo, mucho de los peces que habitan nuestro mar peruano, más allá de la cantidad de especies que existen, que sí son varias, pero hay lugares quizás en el mundo con mayor riqueza, es la abundancia que hay y esa biomasa que llamamos que la cantidad de peces que pueda haber, cantidad de crustáceos, cantidad de muchos de los de la diversidad biológica que existe en nuestro mar, tiene que ver con la abundancia justamente y es lo que lo hace tan productivo también, o la que da característica de poder extraer tantos recursos de él, ¿no? Nosotros podemos, quizás con otras pescas, alimentar al mundo, es lo que se ha estimado, entonces esa es la característica principal en nuestro caso, en el caso del mar peruano sobre todo, no tiene que ver con la abundancia y la biomasa. Interesante. Y sí, siempre se habla de que el mar peruano es de los más productivos del mundo, si es que no el más productivo. Y entonces, estamos hablando de que estos animales se distribuyen en estos ecosistemas productivos. ¿Esto desde cuándo es? ¿Desde cuándo se ha dado esta distribución? Leí en el paper que, bueno, en el título dice Plioceno, y esto suena como un periodo de transición entre dos épocas diferentes. ¿Podrías aclarar más de eso? Sí, por supuesto. A ver, bueno, cuando decimos Plioceno hablamos de que estamos abarcando tanto el Plioceno como el Pleistoceno. Nosotros actualmente, en tiempos geológicos, estamos situados en el Holoceno, que es la época reciente, ¿ok? Previo a eso está lo que es el Pleistoceno, que llega hasta hace aproximadamente 2,5 millones de años, ¿sí? Previo a eso está el Plioceno, que puede llegar que llega hasta hace aproximadamente 5 millones de años, 5,3 si no me equivoco, y antes de eso está el Mioceno, que ya es una época mucho más amplia y se va hasta hace 23 millones de años, ¿ok? Entonces, estos tres periodos que he mencionado, Mioceno, Plioceno y Pleistoceno, están muy bien representados en el registro fósil
de la costa peruana. Tenemos yacimientos paleontológicos en el sur del Perú, específicamente sobre todo Ocucaje, al sur de Ica, y en el caso del paper, que es del que hablamos, Sacaco, el desierto de Sacaco. ¿No? El desierto de Sacaco nos da un vistazo muy completo de la fauna o en general de la diversidad que habitó en nuestro territorio, en los últimos 10 millones de años. Esta época del Plioceno, que iría desde 5 millones de años en adelante, eh, tiene un registro que no ha sido tan explorado, porque el Mioceno ha sido mucho más estudiado. Desde que se empezó a hacer paleontología acá en el Perú, hace, bueno, el siglo pasado, se ha hecho una búsqueda mucho más exhaustiva en lo que es las capas del Mioceno, y se conocen muchas especies de allí. Por ejemplo, algunos representantes que mencionan el paper, de los pinípedos justamente son las focas. Durante el Mioceno habían focas en el Perú, y no pocas, habían varias especies, se siguen describiendo especies y muy diversas. En este caso hablo diversidad ecológica y morfológica. Focas que tenían diferentes dietas, diferentes estrategias alimenticias por las diferentes anatomías que tenían. Es algo muy particular y que hemos encontrado aquí en la costa peruana, ¿no? Hay varias especies que describo justamente en el paper y bueno, que menciono en el paper, mejor dicho. Pero después del Mioceno, se había estudiado muy poco. em, Ahora con lo que hemos estado hecho campañas paleontológicas, prospecciones, ya tenemos material de esta época, y lo que encontramos básicamente ya no son focas, sino son lobos marinos, ¿no? Encontramos un registro de lobos marinos habitando las costas, y justamente este registro que hemos podido colectar es súper bien preservado y muy completo, ¿no? El que presentamos en el paper es el registro más completo que tenemos de lobos marinos, no solo acá en el Perú, sino a lo largo del hemisferio sur. Es un punto que sí es importante mencionar, porque este hallazgo, más allá de lo relevante que puede ser para la historia de los lobos marinos, es en general importante para el mundo en general, porque no teníamos un registro tan bueno de lobos marinos en todo el hemisferio sur. Hasta antes de esto, solo habían dos especies que se habían descrito, una acá en Perú y otra en Nueva Zelanda, y que eran dos cráneos. Yo, si puedo mostrar luego el registro, en las imágenes que tengo, no sé si las puedo compartir ¿sí? Miren, todo este registro de acá excede los únicos dos cráneos que se conocían para todo el hemisferio sur. Todo este registro se ha encontrado en Perú, y abarca parte del Plioceno eh, tardío y el Pleistoceno temprano, ¿no? Que es más o menos entre 2,7 y 1,4 millones de años. Ese periodo justamente que menciono, ¿no? Entre estas dos épocas, el Plioceno y el Pleistoceno. Y ciertamente es una época de cambio, de transición, porque uno, estamos viendo diferente fauna, ¿no? Estamos viendo que hay lobos marinos, ya no están las focas que existían antes, no hay ningún registro de focas en ese tiempo, no solo para el Perú, sino en general para el hemisferio sur, ya no están las focas presentes, eh, lo cual muestra un patrón, seguramente, y así lo escribimos también en el paper. Nosotros esperábamos poder evaluar las relaciones, analizar las relaciones de este registro fósil de estos individuos con los otros lobos marinos, ver si hay algún parentesco con las especies actuales que existen actualmente en el sistema de Humboldt. Actualmente hay dos especies de lobos marinos habitando, ¿no? Está los conocidos lobo marino chusco y el lobo marino fino, ¿no? Que es Otaria vironia por un lado, Artocephalus australis por otro lado. Entonces, nosotros pretendíamos que pudiera haber alguna relación con estas especies. Ciertamente la más abundante es Otaria vironia, el lobo marino chusco, y podría ser un potencial candidato a ser el representante o el pariente más cercano a esta especie. Digamos, a priori teníamos esa idea, y que nos dé algún indicio sobre el origen, el establecimiento del sistema de Humboldt como lo conocemos hoy en día. Y finalmente, tras los análisis que realizamos, hemos encontrado eso. Esta especie está emparentada, es especie hermana del lobo marino chusco. Ambos son otaria, justamente, y eso nos refleja de que el linaje evolutivo del lobo marino chusco habría estado en nuestras costas durante al menos 3 millones de años, y probablemente ha sido ese momento, o se reflejaría en ese momento los inicios, ¿no? El origen quizás del sistema de Humboldt. Eso es algo muy interesante. Entonces,
Estamos hablando de un periodo de reemplazo de megafauna marina. Sí, sí, exactamente. A lo largo, no solamente aquí en el Perú, sino en otras zonas marinas del mundo, empezaron a haber recambios taxonómicos, recambios en la fauna, ¿no? En el caso del Perú, este refleja y muestra en el registro fósil, desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, ciertamente un cambio en la fauna, ¿no? Habían especies locales, por ejemplo, especies nativas de aquí de la costa peruana, del Pacífico Sudeste, que ya no aparecen más adelante. Por ejemplo, habían registros de cocodrilos marinos, habían registros de perezosos marinos también durante el Mioceno hasta el Plioceno temprano, las focas que he mencionado, y otros grupos también que caracterizaban esta fauna miocénica. Luego vemos un cambio totalmente, ya no están los cocodrilos, ya no están los perezosos, aparecen estos lobos marinos, otros grupos de cetáceos también empiezan a predominar, de delfines, por ejemplo, otros grupos de aves. Entonces, incluso en los peces se podría estar viendo ciertos cambios. Em, Todavía falta investigar mucho más en la parte ictiológica, que creo que es algo muy clave también, que más adelante se debería abundar más, pero ciertamente se ve un cambio en la fauna y que podría estar reflejando también o coincidir con los cambios climáticos y oceanográficos que estaban ocurriendo en ese momento. En ese momento, entre el Mioceno tardío y el Plioceno, justamente, habrían cambios como, por ejemplo, el enfriamiento global por la glaciación antártica, la glaciación del hemisferio norte, justamente. Habían cambios relacionados con la topografía, por ejemplo, y la circulación oceánica, impulsados por el cierre del Istmo de Panamá, que de hecho cambiaba mucho las condiciones que se tenían en la zona ecuatorial, ¿no? Y el recambio de especies que podría haber de norte a sur, o incluso el ingreso de aguas profundas desde la Antártida, perdón, sí, desde la zona de la Antártida. Eso también podría influenciar cambios y que finalmente hayan establecido las condiciones actuales, de alguna manera, que más cercanas a lo que conocemos hoy en día en el sistema de Humboldt, y que podría estar relacionado también al establecimiento de especies muy relacionadas a estos ecosistemas, que son los marinos. Como que todo por ahí va cuadrando, vamos uniendo piezas de cierta manera para poder entender el momento en el que se habría establecido nuestro ecosistema marino. Entonces, podemos decir de que es en este momento en el cual se establecen las bases de la fauna moderna que encontramos en nuestro mar. Sí, básicamente, sí, durante el Plioceno, del Plioceno en adelante, ya casi lo que vemos es mucho más similar a lo moderno, ¿no? Digamos, es lo más cercano con pequeños cambios, pero sí diría que básicamente ya se establece casi lo que conocemos hoy como el sistema de Humboldt. Interesante. Generalmente estamos acostumbrados a ver que la fauna extinta es gigante. Bueno, eso es popularmente. Quienes estamos más involucrados en el tema biológico sabemos de que este no siempre es el caso. ¿Han logrado estimar el tamaño de esta criatura? Bueno, el tema del tamaño es algo complejo porque ciertamente estimar tamaño a partir de algunas partes recuperadas, ¿no? Puede ser en algunos casos con mayor precisión, en otros casos con menor. Nosotros hemos utilizado ecuaciones multivariadas, ¿ok? Que utilizan diferentes medidas para poder tratar de estimar, tener una estimación del tamaño corporal, en este caso de la longitud corporal total. ¿Ok? No hemos utilizado una de peso, o sea, no tenemos una estimación de peso, tenemos una estimación de tamaño, de longitud corporal. Esta ha dado que sería aproximadamente 2,3 metros, ¿ok? Lo cual nos da un tamaño de un lobo marino mediano, no es un lobo marino gigante, es un lobo marino mediano, ¿ok? Porque los lobos marinos más grandes en la actualidad, por ejemplo, pueden alcanzar más de 3 metros. Por ejemplo, el lobo marino de Steller, que se encuentra en el hemisferio norte, Ujú. en la zona de California, que es Hemiotopias jubatus, es el más grande de todos, y ese sí mide, si no me equivoco, aproximadamente
3 a 3,3 metros, algo por ahí, en los machos, ¿no? Porque tienen dimorfismo sexual los marinos. Los machos más grandes alcanzan aproximadamente esas longitudes. El lobo marino chusco que tenemos acá también es uno de los lobos marinos más grandes que existen y alcanza los 2,7, 2,8 quizás metros, siendo más grande que esta especie que hemos encontrado, ciertamente. De hecho, es más grande porque el cráneo, de por sí ya, si solo medimos el cráneo, vemos que el cráneo del lobo marino chusco actual es 30% más grande que el de esta especie. ¿Ok? Entonces, comparando el cráneo, podemos decir que sí era más grande. En cuanto a la longitud corporal total, con las estimaciones que tenemos, lo vemos reflejado. Pero siempre con estas mediciones hay que tener cierta cautela, ¿no? Como te digo, son ecuaciones básicamente, tratar de estimar es complicado a veces y hay artículos sobre esto justamente, con el tamaño corporal y todo el tema. Claro, claro. Sí, me imagino que no es lo mismo estimar a partir de un cráneo que a partir de un esqueleto más completo. Claro, exactamente, tal cual. Pero 2 metros, bueno, más de 2 metros, sí es un tamaño considerable. Bueno, No es un lobo marino pequeño, de todas claro. maneras, porque los lobos marinos más pequeños que existen actualmente, por ejemplo, son del grupo Orthocephalus, bueno, dentro de lo que está el lobo marino fino, ¿ok? Y esos son menos de 2 metros incluso, menos de 2 metros. Entonces, este ciertamente le ponemos un tamaño mediano. Claro, claro. Aunque, bueno, igual vendría a ser como de la longitud de un carro, ¿no? Sí, sí, básicamente, sí, o sea, sí, se puede hacer esa comparación. Algo que sí mencionaría que es importante es que al menos lo que nos refleja este tamaño mediano que encontramos en Oteria josefinae Ujú. es que viendo el parentesco que tiene, ¿no? La hermandad que tiene con el lobo marino chusco, nos indica de que habría una trayectoria evolutiva hacia ese mayor tamaño, hacia ese, bueno, mayor tamaño y también acompañado seguramente del dimorfismo sexual, porque si bien los cráneos que hemos recuperado, que tenemos y hemos presentado en este paper corresponden a machos, vemos estructuras propias de una especie donde hay dimorfismo sexual. En los marinos normalmente se evidencia eso en las crestas o en protuberancias del cráneo de los machos. Mientras más grandes son esas crestas, normalmente suele haber un mayor dimorfismo sexual a nivel corporal, ¿no? Y tenemos machos más grandes. En el caso de esta especie, vemos en Otrechos y en en los fósiles, vemos esas crestas, las crestas nucales, las crestas sagitales, son realmente pronunciadas, no tanto al nivel del lobo marino chusco actual, quien tiene incluso unas protuberancias laterales en el parietal muy locas y que reflejan de que justamente el tamaño del dimorfismo sexual habrían estado aumentando en grado conforme nos íbamos acercando a estas formas más derivadas del lobo marino chusco, ¿no? Es algo bien, bien interesante. Y este tamaño vendría a estar relacionado por la competencia intraespecífica, o sea, la competencia entre ellos por las parejas, o también podría estar relacionado con las presas o los operadores con los que se relacionaban. Bueno, ese es un tema que todavía tienen por estudiarse. Ujú. En general, en lobos marinos, el tema del dimorfismo sexual acompañado del tamaño son temas que aún siguen con cierta incertidumbre en cuanto a cuáles serían los forzantes ecológicos de este patrón, ¿no? Como menciono, hay algunas especies particulares de lobos marinos que muestran este grado extremo de dimorfismo sexual, ¿no? Donde los machos alcanzan tamaños muchísimo más grandes que las hembras. ¿Y qué es lo que motiva este gran tamaño? Sí, lo que has mencionado tú son opciones. Puede ser la competencia intraespecífica, ya sea por el recurso hembra, porque los machos tienen que luchar por ser el macho dominante en los harems, y de alguna manera el tener un mayor tamaño, perdón, les permite poder ser más dominantes en estos grupos y acceder a más parejas. Eso puede ser uno de los factores. Los recursos alimenticios, también las presas podría ser también porque, por ejemplo, le conviene mucho más a un lobo marino macho con el poder que tiene
en su sistema masticatorio y en general en la región del paladar, que en un momento comentaré porque es algo muy particular del lobo marino chusco y que es algo que también desarrollo en el paper. Le conviene poder tener un mayor tamaño y así poder acaparar más presas dentro de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, sí, son factores que podrían haber influenciado, pero aún no tenemos la evidencia completa y los estudios realizados estudios comparativos que tienen que hacerse, ¿no? Para poder determinar, ok, estos son los factores más probables que habrían influenciado sobre este dimorfismo sexual, no solo en el lobo marino chusco quizás, sino verlo a nivel más macroevolutivo, con más especies de lobos marinos, ¿no? O sea, hay mucho potencial para desarrollar esta investigación más adelante. Sí, sí, por supuesto. Y no iría solo al nivel de los marinos, a nivel de pinípedos. Hay temas de tamaño corporal que se deben estudiar y que a mí sinceramente me interesan bastante, así que tal vez en algún momento pueda explorarlo. Genial. Eh, Algo curioso que noté fue el nombre científico. ¿Por qué lo llamaron Josefine? Bueno, ese nombre está en honor a Josefina Rojas Ujú. y es la bien llamada guardiana y protectora del desierto de Sacaco. Josefina vive hace más de 4 décadas, casi 5 ya, allí en el mismo Sacaco, eh, de alguna manera protegiendo justamente el patrimonio paleontológico de allí. Ella ha, está tanto de guardiana, digamos, asumiendo la vigilancia de la zona, porque hay algunos problemas también con personas que intentan de repente invadir o ingresar a ese territorio que es de importancia paleontológica, ¿no? Y también acompaña y ayuda a los investigadores que llegan a esa zona para poder hacer sus investigaciones o los descubrimientos que deseen o las exploraciones justamente que necesiten hacer, ¿no? Entonces, eso lo hace como menciono, más de 40 años y al haber participado tanto en la paleontología peruana, resultó particular que no se le haya dedicado un fósil, ¿no? Hay muchos personajes dentro de la paleontología peruana a los cuales se le ha dedicado ya alguna especie, pero a Josefina no se le había dedicado. Y justo cuando empezábamos a pensar sobre el nombre de esta especie, surgió la pregunta de, ¿a Josefina se le ha dedicado algún fósil? ¿No? Y sobre todo a mí me interesó porque mi primera salida de campo, por ejemplo, que fue a Sacaco justamente, al desierto, yo conviví con Josefina, estuve ahí con ella, compartí bastantes momentos con ella y sentí algo que era necesario y muy bonito poder homenajearla en vida también con esto. Así que finalmente, con todo ello y con la relevancia que ella tiene para Sacaco, siendo un emblema de Sacaco, y esta especie siendo propia también bueno, esta especie, perdón, siendo propia de Sacaco, dijimos, este es el momento donde debemos homenajearla. Y listo, así surgió el nombre básicamente de Otaria Josefina. Qué lindo detalle, en verdad. Y, y bien ganado, en verdad, porque 5 décadas protegiendo el desierto, en verdad, es todo un trabajo. No imagino todo lo que debe haber pasado. Sí, de hecho, las historias que ella te cuenta, desde un amor profundo por los fósiles, diría, es muy interesante, ¿no? Siendo alguien que no ha estado relacionada desde la academia, quizás, como muchos de nosotros que somos, sí, o sea, paleontólogos formados, o que nos estamos formando, ¿no? En su caso, ha vivido en este territorio y ha pasado por muchas cosas que te lo cuenta ella con mucho amor, también con mucha añoranza a todo lo que ha pasado. Y es bonito que ahora en vida, sobre todo, ella pueda ser testigo de que se le está homenajeando, ¿no? Yo ya pude conversar con ella hace muy poco, que estuve en Sacaco, nuevamente volví al desierto, y se lo comenté y estuvo muy feliz por la noticia, justamente. Ay, me imagino. Espero algún día poder conocerla. Sí, sería muy bonito, de verdad. A ella le encantaría. En verdad, es como una María Reiche, pero de Sacaco. Sí, sí, tal cual, es una gran comparación. En verdad, sí, los nombres científicos en honor a ciertas personas me parecen increíbles. Para mí es como que el mayor honor que puede tener un científico o alguien relacionado con la ciencia. Ujú. Sí, sí, sí. Y algo que quisiera añadir ahí es que creo que también es un ejemplo muy bueno de poder mostrar
¿no? Con esto, estos nombramientos, digamos, de que la ciencia no solamente es de los investigadores, ¿no? De los científicos, sino también es parte de todo un grupo de personas involucradas de distinta índole, en este caso, por ejemplo, Josefina, siendo esta protectora de los fósiles, ¿no? Es un reflejo de que la ciencia se construye también con este tipo de intervenciones, ¿no? Que es muy importante y es bueno mostrarlo así. Claro, cuando un biólogo va a un lugar nuevo, siempre la mejor guía es la guía local. Local, Sí, exacto, es verdad. sí. Pero sí, qué bien que se les esté reconociendo ahora, porque he visto de que ahora en la academia se les está tomando más en cuenta y en verdad es un muy lindo detalle el bautizar una especie nueva en honor de personas así. Ujú, totalmente de acuerdo. Y siguiendo con el tema del fósil en sí, mencionaste de que este animal fue encontrado precisamente en Sakako. Leí algo acerca de una expedición. ¿Cómo fue que lo encontraron? Bueno, eh, como parte de un proyecto financiado de Concitec, un proyecto llamado Historias de Morsas y Cocodrilos, reconstruyendo la diversidad del mar peruano, este proyecto tenía justamente como fin poder entender las condiciones a través de las cuales se habría establecido el sistema de Humboldt, ¿no? Las condiciones del mar peruano actual como lo conocemos. Hablaba de condiciones tanto climáticas como de la biota, ¿no? En este caso de la fauna sobre todo. Y por esa razón se hicieron varias expediciones a la zona de Sacaco, principalmente, en 2022, en 2023 también se hicieron. Y fue a través de esas expediciones que se logró colectar este material de los marinos. Eh, si no me equivoco, habrán sido unas 3 o 4 expediciones que se hicieron al área y se recuperaron estos fósiles como hemos mostrado hace un momento, cráneos, mandíbulas y hasta esqueleto postcraneal, algunos fragmentos del esqueleto que fueron recuperados de las formaciones Caracoles y Pongo. Son dos formaciones que abarcan justamente este periodo del Plioceno, ¿no? Y en estos niveles sedimentarios fueron encontrados. Yo participé en un par de estas expediciones, justo en la última, del 2023, si no me equivoco, en octubre del 2023 también estuve y fue una expedición muy bonita, donde estuvimos el doctor Rolfo Salas, estuvo la doctora Diana Ochoa, quien también es coautora del artículo y es geóloga, y estábamos en esa salida de campo pude entender mucho más de la geología de la zona también y encontrar uno de los últimos, bueno, el último cráneo que encontramos del lobo marino y que fue incluido también en este artículo, ¿no? Entonces, eh, ha sido todo un equipo el que ha ido a Sakako para poder extraer estos fósiles. Todo un equipo multidisciplinario. Sí, hemos trabajado tanto miembros del equipo del Laboratorio de Paleontología y Evolución de Vertebrados de la Universidad Cayetano Heredia y también miembros del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ambos grupos de investigación, quienes trabajamos de la mano, ¿no? Hemos podido hacer estas salidas al desierto y colectar, bueno, sobre todo han sido miembros del Departamento de Paleontología del museo, quienes han descubierto estos fósiles. Es una capacidad que tienen y que se han desarrollado con el tiempo, porque el Departamento de Paleontología del Museo de Historia Natural lleva años trabajando en esto, ¿no? El laboratorio de paleo en Cayetano recién se ha formado, si no me equivoco, en 2022. Hemos estado desde ahí trabajando en ese momento y ya, bueno, tenemos una primera publicación como parte central, digamos, del estudio en cuanto al centro principal de investigación involucrado en este trabajo, ¿no? Pero ha sido un trabajo en conjunto, ¿no? Combinando ambos grupos de trabajo, combinando diferentes disciplinas, porque bueno, estamos los paleontólogos, está un biólogo evolutivo, por ejemplo, quien ha sido también mi asesor de maestría, él es el doctor Pedro Romero. Tenemos a la geóloga doctora Diana Ochoa, quien también trabaja en Cayetano y también está en la Universidad de Salamanca, en España. Y también está el doctor Matthew Carré, quien es paleoclimatólogo,
también asociado a la Universidad Cayetano Heredia y trabaja también desde París, desde la Universidad Sorbonne, ahí en Francia. Y todo este equipo es el que ha podido no solo hacer el descubrimiento, como menciono, entre ambas instituciones, sino también hacer el estudio propiamente, ¿no? Y yo conduciéndolo a partir de mi tesis de maestría. Increíble, en verdad es todo un equipo, todo un grupo increíble. Sí, sí, de personal académico y técnico, ¿no? Claro. Y hablando del fósil como tal, mencionaste algo acerca del paladar, si no me equivoco. ¿Qué es lo que resalta acerca de esta criatura? A ver, yo diría que tiene muchos puntos interesantes. Hablando anatómicamente, en este caso, el, el lobo marino chusco, parto de ahí, el lobo marino chusco actual, ¿ok? Es muy particular. Entenderlo es algo muy, o tratar de entenderlo es algo muy desafiante en el sentido de que es el único lobo marino de todos que tiene un paladar distinto, tiene un paladar con una forma que te habla de una capacidad de succión muy poderosa que no tiene ningún otro lobo marino. ¿Ok? Si uno ve el cráneo en el lado ventral, va a darse cuenta de que es un paladar muy alargado, extremadamente alargado, eh, y además muy profundo, muy abovedado. Esta forma del paladar es propia de animales que hacen succión, ¿no? Es esta capacidad de generar un vacío dentro de la cavidad bucal y poder con eso absorber, digamos, la presa, ¿no? Algunos animales que poseen esta capacidad de succión, por ejemplo, son los molusquívoros como las morsas, ¿no? La morsa actual tiene un paladar largo, o sea, proporcionalmente alargado y muy profundo. Otros animales que tienen esta característica, por ejemplo, son, es el Odobenocetops, un animal extinto, que no sé si lo conozcas, pero es el llamado delfín morsa, ¿no? Sí, Por ejemplo, también. Entonces, esa capacidad de succión, que es muy particular de algunos animales, está presente en el lobo marino chusco. Entonces, es muy interesante poder entender cómo así ha llegado a tener este paladar. Ciertamente en la especie que hemos descrito no encontramos todavía un patrón marcado que nos diga, ok, ya se está mostrando tal cual es el lobo marino chusco. Lo que encontramos más bien quizás es una fase intermedia, un paso intermedio, una característica de un paladar ligeramente abovedado, no tan abovedado como el del lobo marino chusco actual, y moderadamente alargado. No llega a ese extremo todavía, ¿no? Quizás más es parte de la ruta evolutiva llegar a eso, pero nos permite al menos decir, ok, tiene cierta tendencia hacia esa morfología que todavía no habría sido conseguida en esta especie hermana del lobo marino chusco actual. Eso por un lado. El paladar es algo particular y que todavía se debe seguir estudiando. Yo creo que ahí hay mucho por entender en cuanto a ese rasgo anatómico y la ecología que puede estar vinculada a eso. Em, Algo que sí es muy particular y que justamente es una característica única de esta especie que hemos descrito, es que en la región de la región timpánica, la región del oído, ¿ok? Que se ve de forma ventral, tiene una ornamentación compleja ujú, que no tiene ningún otro lobo marino, ningún otro fósil, ningún lobo marino actual. Que es, voy a mostrar una imagen, creo que ahí sí que vale la pena mostrar la imagen para que se me pueda entender exactamente lo que quiero mostrar. Ya, esta región de aquí, ¿sí? Es la bula timpánica, esto que está marcado en negrito. ya. ¿Sí? Esta imagen está en el material suplementario del paper, ¿sí? Y estas tres columnas, digamos, aquí estos dos y estos dos, comprenden especímenes que hemos descrito en el paper, formando parte de la especie o relacionadas a la especie Otaria josefinae, y este es del lobo marino chusco actual, ¿ok? Ujú, Esta ornamentación que ven acá, esto de acá, ¿ok? Que lo vemos acá en vista ventral, y este es en vista em, lateral, ¿ok? Está formada por dos protuberancias,
Se ven aquí dos protuberancias separadas por un pequeño hueco, una pequeña separación, ¿ok? Que hay entre ambos, ¿sí? Ujú. Ese, esa característica morfológica no está en ninguna otra especie. No la hemos encontrado. O sea, yo lo vi y dije, y esto de acá no está no lo reconozco en otra especie, no está descrita tampoco en la literatura. Y si veo la ornamentación que está en el lobo marino chuco actual, esta es una cresta continua, no hay Claro. ninguna separación, ¿no? Acá es discontinuo, discontinua, discontinua, acá es continuo. Entonces, esto realmente es una característica diagnóstica de esta especie, ¿no? Lo escribimos así, una característica propia de esta especie que lo tiene. No tenemos todavía una idea clara de la función que tendría o por qué estaría presente esta característica. Sería cosa de seguir ahondando en la relevancia del timpánico las funciones del timpánico, porque es una región eh, que se le está tomando más importancia ahora en la historia natural, la historia evolutiva de los pinípedos en general, las focas también, se quiere dar más presencia de eso en investigación en los lobos marinos, entonces falta entender mucho más de eso, pero de por sí es una característica presente solo en esta especie hasta ahora, ¿no? Que ha sido registrada solo acá. Es algo muy particular y, y que distingue, como mencionó, a esta especie. Eso es bien interesante. Es algo, entonces es algo único que se ha encontrado y podría también, bueno, puede tener un montón de explicaciones, ¿no? Y, o sea, no sabemos exactamente si podría tener alguna una relevancia para el sistema auditivo, para la resonancia, o de repente es una de anclaje, de inserción de músculos, quizás puede ser, ¿no? Una inserción diferente a tener una cresta continua, ¿no? Puede ser, pero ciertamente es algo que no se ha registrado antes y hay que tratar de entender qué podría ser, o qué función tendría, ¿no? En esta especie. Claro, claro. Entonces eso será motivo de más investigaciones y más papers. Exactamente, tal cual. Excelente. Y bueno, eh, finalmente, bueno, creo que hemos tocado todo acerca del paper o hay algo más que quieras comentar acerca de él. Uf, dos cosas mencionaría, Ujú, y tiene que ver con el grupo de los lobos marinos del sur. Porque a través de este paper, bueno, la inclusión de este material fósil, de esta especie, dentro del conjunto de especies que se conocían, hemos podido hacer un análisis filogenético, ¿no? Un análisis de las relaciones entre las especies, y ese análisis no solamente nos permite ver quién está más emparentado con quién, sino también poder estimar los tiempos de divergencia entre cada una de estas especies y de los ancestros que tendría cada uno de estos grupos. Una de estas estimaciones, que es muy importante, es justamente el momento en el que divergen los lobos marinos del sur, ¿sí? ujú, Eh, mm, Creo que también acá ayudaría mostrar la misma filogenia, ujú, ¿sí? Voy a acompañarme a la imagen para poder ser más ilustrativo. Ya, ok, entonces, este es un análisis filogenético, es un árbol evolutivo de los lobos marinos, ¿ok? Todos estos son los lobos marinos. Y algo que tenemos aquí es justamente todo este grupo de acá está básicamente constituido por las especies de lobos marinos que habitan en el hemisferio sur. Como mencioné al inicio de la entrevista, la mayoría de especies de lobos marinos están en el hemisferio sur, ¿no? Y siempre ha sido una pregunta clave en su historia evolutiva, saber cuándo, cómo llegaron al hemisferio sur, toda esta gran cantidad de especies, cómo se diversificaron a lo largo del hemisferio, ¿no? Entonces, ha habido algunos estudios que lo han explorado, que han estudiado esto, pero ciertamente aún habían algunas discrepancias en cuanto a los tiempos, o sea, el momento, ¿no? En cuanto a cuántas veces habría sido esa dispersión quizás. Y en mi estudio, bueno, en este estudio que hemos realizado, hemos hecho esta filogenia, que es una filogenia que contiene información
bueno, datos de distintos tipos. Datos morfológicos, datos moleculares, porque hemos incluido genoma mitocondrial, es decir, toda la información genética que está en las mitocondrias de estas especies, ¿ok? Y también hemos incluido datos estratigráficos, que son los rangos, digamos, de tiempo en los que estarían comprendidos cada una de las especies fósiles, exactamente, ¿ok? Toda esta información fue metida en este análisis y hemos podido estimar estos tiempos de divergencia que están con las barras celestes. Ujú. ¿Qué tiempo de divergencia es el que más nos interesa? El momento en el que se separan los lobos marinos que están en el hemisferio norte de los lobos marinos que están en el hemisferio sur. Ese punto es importante, que es justo este de acá, porque nos estaría diciendo más o menos cuándo es que los lobos marinos del sur habrían migrado aproximadamente. Y si nos damos cuenta, si vemos, aproximadamente eso es hace 5 millones de años, que es un momento en el que, como mencioné anteriormente, Plioceno temprano, terminando el Mioceno, hay enfriamiento global, hay el cierre del Istmo de Panamá, está cada vez más, se está llegando, digamos, a cerrarse mucho más este istmo. em, También ingresan otro tipo de aguas al sistema de Humboldt, cambian muchas de las condiciones topográficas, se reduce el nivel del mar. Entonces hay muchos cambios en este momento que podrían haber permitido esta migración. ¿Ok? Ese es un punto muy importante. Y también el segundo punto que mencionaba es que este grupo de los marinos del sur siempre fue discutido y llamado así, el grupo de los lobos marinos del sur. Pero para nosotros resultó importante también de que podamos darle un nombre a este grupo y poder de alguna manera estandarizar el uso de este grupo como con una significancia evolutiva, ¿no? Porque representan un paso biogeográfico importante, que es esa migración de los lobos marinos hacia el sur. Entonces, al ser un grupo bien soportado por nuestros análisis, le pusimos el nombre de Australotaria, que literalmente significa lobos marinos del sur, los marinos australes, ¿no? Esos son dos puntos importantes del artículo también, ¿no? El tiempo en el que habrían migrado y el nombramiento, digamos, de este grupo de lobos marinos del sur. Ah, entonces el término australotaria es nuevo para la ciencia. Es totalmente nuevo, exactamente. Qué interesante. Eso sí es algo que, o sea, eso es algo que va a aportar bastante porque definitivamente ordena un poco más a todas estas especies y van a tener que empezar a incluirlo. Sí, o digamos, poder hacer referencia a ellos de esta manera, ¿no? Ya dependerá de los autores también que traten a los lobos marinos, bueno, que los estudien, si tienen o coinciden con utilizar este nombre que ya está registrado, ¿no? Pero hay un soporte en la filogenia, ¿no? Está altamente soportado. Estos valores de aquí, cada nodo tiene un valor justamente de soporte estadístico, ¿no? Es un valor alto en este caso. Y, y pues en nuestros análisis ciertamente dicen que sí es un grupo que podemos considerar y que deberíamos utilizar por la significancia biogeográfica que tiene, como menciono, ¿no? Esa migración hacia el sur. Algo que sí menciona en el artículo y que vale la pena enfatizar es que nos falta reconocer características morfológicas que definan al grupo, porque este grupo básicamente está soportado por la información genética. La información molecular es la que principalmente soporta a este grupo y reconocer estas características morfológicas, es decir, cuál es la característica que que estaría compartida entre todas las especies que forman parte de este grupo y las distingue, la diferencia y las hacen ser australotarias. Eso nos falta encontrar. Nosotros creemos que haciendo un estudio más exhaustivo de la anatomía de todas las especies, que están distribuidas a lo largo del hemisferio sur, podríamos encontrar estas características, ¿no? Porque igual las matrices que hemos armado, las matrices que hemos armado nosotros y las que existían, todavía tienen ciertos sesgos más hacia los rasgos anatómicos craneales, sobre todo. Seguramente en el esqueleto postcraneal puede encontrarse algo, o en otras partes que puedan ser aún más exploradas, pero ese es un punto que sí se discute en el artículo y que vale la pena mencionarlo.
claro. ¿Existe la posibilidad de que la característica que definitoria de los Australotarias sea eh, molecular o, bueno, molecular o enzimática o algo que no se pueda ver en los fósiles? Bueno, sí, en realidad al estar soportado por los datos del genoma mitocondrial, que en la mitocondria bueno, los genes mitocondriales codifican para proteínas muy importantes para el funcionamiento del organismo, ¿no? De hecho, hay, digamos, sinapomorfías, que son características, en este caso genéticas, que estarían definiendo Australotaria, sí las hay, em, pero tendremos que encontrar una característica morfológica, ciertamente, un paso anatómico en este punto. Yo creería que de repente es un poco más difícil, dado la gran radiación adaptativa que ha habido en los lobos marinos. Bueno, esta radiación, me refiero a esta diversificación masiva, en todo caso, de lobos marinos que hubo, porque si se dan cuenta, el tiempo en el que habrían evolucionado desde que divergieron y se ramifica Australotaria son tiempos muy cortos de todos los linajes. Todos estos linajes están casi sobrelapados. O sea, había una diversificación muy rápida en tiempos muy cortos, donde probablemente haya ocurrido no solamente eh, cambios muy pequeños quizás, o quizás también momentos de introgresiones, esto más por hibridación, ¿no? Que se hayan cruzado distintas especies. Esto dificulta mucho o hace un ruido para poder encontrar estas características morfológicas. Es complejo, pero tal vez haciendo o estudios más exhaustivos de la anatomía propiamente de todas estas especies, ¿no? Y comparándolas, podríamos encontrar ahí algo en su anatomía. Interesante. Entonces, eso va a ser motivo de más investigaciones. Sí, sí, realmente sí. En verdad, sí, salen muchísimas preguntas de investigación de este paper, ¿ah? Yo diría de cualquier descubrimiento. Cada vez que alguien descubre algo más que respuestas, tiene más preguntas. Sí, Así que eso es algo, eso es lo genial de la ciencia, digamos, no terminamos, bueno, estamos en la constante búsqueda de la verdad, pero no queremos encontrarla porque si no se acabaría el chiste, digamos, ¿no? La idea es seguir preguntándonos y por ahí ir respondiendo poco a poco, pero lo más importante, digamos, son las preguntas. sí, definitivamente, ¿ah? En verdad está muy interesante y me encantó el árbol filogenético, o sea, sí, se entiende perfecto, tipo, cómo Australotaria puede, da origen a todas estas especies y nada, me parece increíble. Sí, un gran trabajo, hicimos un trabajo arduo de 2 años, digamos, 2 años. 2 años de trabajo. Y bueno, finalmente, ¿cuál es tu recomendación para los jóvenes que desean dedicarse a la ciencia en el futuro, pero que no saben cómo funciona? Uf, bueno, yo creo que el que quiere ser científico, tanto en el Perú como en Latinoamérica, debe ser consciente de que de hecho no es un camino sencillo, ¿no? Hay mucha pasión de por medio de por sí, que es creo que el mayor impulsor, porque el que estudia biología en general creo es alguien muy apasionado, ¿no? Estudiar la vida, sobre todo en este caso la vida del pasado, con la paleontología. Pero creo que es muy importante en tiempos actuales, nosotros, eh, uno, tener de todas maneras y mantener esa pasión. Dos, creo que es importante también poder llenarse de alguna manera de herramientas, de herramientas de todo tipo, ¿no? Desde habilidades técnicas muy diversas, ¿no? Ya sea con la programación, por ejemplo, que utilizamos ahorita diferentes lenguajes de programación, ya sea R, Python, para poder hacer diferentes tipos de análisis, desde herramientas que pueden ser la tomografía computarizadas, como puede ser la morfometría, como puede ser la estadística misma, que es muy importante para dar soporte y validez a estos estudios, o hasta habilidades blandas de comunicación, de redacción, de gestión. No sé, todo esto es importante para poder desarrollarnos y hacer ciencia de manera
integral, porque creo que no es suficiente llegar al paper y publicarlo, sino también difundirlo, cosas como lo que, bueno, estas entrevistas que gracias a ti, en este caso me has invitado también, creo que es muy importante difundir esta información, porque más allá del mismo o el mero entendimiento de lo que puede aportar una nueva especie, ¿no? A conocer la historia evolutiva del pasado y todo ello, también nos puede ayudar a entender qué es lo que podríamos hacer en el futuro. Yo hablo mucho de entender el pasado para conservar el futuro. Creo que de lo que nos habla el pasado, el registro fósil, es de historia que probablemente en algún momento en la Tierra se repita. Hay ciclos eh, climáticos que ocurren. Ahora estamos en un momento de calentamiento global y creo que todo eso, un estudiante de ciencias debe ser consciente de que debe llenarse de herramientas para poder de alguna manera comunicar mejor su ciencia, para poder hacer que su ciencia valga la pena también y pueda ser utilizada por distintos tipos de personas, desde las personas mismas de la sociedad local hasta quizás en algún momento algún político, o alguna decisión en conservación, quizás pueda ser influenciada por esta información que le otorga evidencia a alguna decisión, todo ello, ¿no? Y creo que eso es lo que podría comentar para quienes estén interesados en seguir el camino científico y también ser paleontólogo quizás en algún momento que la paleontología peruana cada vez cobra más fuerza, ¿no? Y se ve que es importante y vale la pena seguir invirtiendo en paleontología. Sí, sí, en verdad, creo que con cada nuevo descubrimiento que hay aquí en el Perú, se muestra de que tenemos una riqueza increíble de patrimonio paleontológico y creo que somos una de las mecas de paleontología en cuanto al tema de preservación. Tenemos registros increíbles. Sí, registros que muchas partes del mundo quisieran tener, ¿no? O sea, el estado de preservación de nuestros fósiles es alucinante, tanto en el desierto como incluso en la selva, ¿no? Y hasta en la sierra, que tenemos registro fósil también. Yo de paso aprovecho para recomendar el libro que publicó el doctor Rodolfo Salas Gismondi si no me equivoco, fue en 2024, no, miento, 2023, tal vez puede ser, no me acuerdo ahorita el año, él elaboró el libro de vertebrados fósiles del Perú. Ujú. Ese libro justo engloba toda la historia de la paleontología peruana y menciona también los distintos fósiles que se han ido descubriendo a lo largo de estos años, tanto en la zona costera, compartida con el mar peruano, en la zona de la sierra y en la zona de la selva. Es un libro muy interesante para poder entender más de nuestro patrimonio paleontológico, ¿no? Y poder, al conocerlo, también poder amarlo de alguna manera, ¿no? Tener cierta identidad con ello. Claro, increíble. Sí, he revisado algunas páginas de ese libro. Todavía no lo he logrado obtener, pero de todas maneras está en mi lista. Sí, sí, sí. Bueno, Leonardo, muchas gracias por haber estado en el podcast. En verdad ha sido una experiencia increíble. Eres el primer invitado y estoy seguro de que este es el primero de muchos artículos que vas a publicar. Sí, sí, hay muchos que faltan, hay sorpresas que probablemente también, no sé qué tan pronto se publiquen, pero hay cosas interesantes que todavía faltan descubrir en los pinípedos, es lo más cercano, en temas climáticos. Mi idea es seguir con el doctorado justamente y Ujú. ahí poder seguir con esta línea de investigación sobre el mar peruano, que es a mí lo que más me interesa, el Pacífico Sudeste, así que se vienen cositas. Tienen cositas. Eh, ¿En dónde podemos seguirte para mantenernos al tanto de tus futuros proyectos? Creo que a través de mis redes sociales, lo más seguro. Instagram, estoy como Leo Hostos. Facebook, LinkedIn también. En LinkedIn estoy tratando de poner posts sobre paleobiología de la conservación, que es un área que me interesa mucho. Espero que los puedan seguir y puedan ahí, bueno, seguir el hilo, ¿no? Con toda esta historia de unir el registro fósil con la acción por la conservación. Creo que ahí hay un puente interesante que explorar. Increíble. Sí, la paleobiología y la conservación creo que es un campo nuevo que está surgiendo, ¿verdad? Sí, es muy nuevo. Principalmente algunos países de Europa y Estados Unidos, exactamente, es que están
digamos, impulsando esta nueva área. Tiene muchos años, la verdad, recién diría que los papers más importantes están saliendo en los últimos, han salido en los últimos 5, menos de 10 años, la verdad, 5 años quizás. Y a mí me interesa mucho esta área, me interesa mucho ese enfoque de la paleontología, ¿no? Un poco más aplicada quizás, pero sí, hay que también motivar que la gente lo entienda, sobre todo, que no, el paleo no solamente es quedarse en el pasado, hay que mirar también hacia el futuro con esa información. Y eso es lo que trato de hacer un poco con mis posts en LinkedIn, ¿no? Tratar de meter el bichito a las personas sobre eso. Excelente. Entonces voy a poner en la descripción del video y del podcast todo tus links para que la gente pueda compartir y bueno, pueda verlo, sobre todo pueda verlo. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. En verdad ha sido una experiencia increíble. Y muchas gracias a ustedes por haber llegado hasta aquí. Si les gustó y desean que hayan más invitados, denle like y suscríbanse. Ya saben que eso permite que el podcast siga creciendo. Conmigo será hasta la próxima edición de Paleo Record, en donde regresamos con nuestra programación habitual. Hasta el próximo martes.